Bueno, ahora vamos a definir el concepto de área, ¿sí? Por medio de una sumatoria, del límite de una sumatoria. De la misma manera que el concepto de derivada está relacionado con la determinación de una recta tangente a una curva dada, históricamente el concepto de integral está relacionado con el cálculo del área bajo la gráfica de una función positiva. ¿Listo? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a definir el área bajo la curva, el área acotada por el eje X y la curva, una curva continua y positiva en cierto intervalo AB. Ese es el objetivo de la introducción. Supongamos que f es mayor o igual que cero en el intervalo. Supongamos que tenemos una función, ¿sí? Vamos a suponer también que es continua, ¿sí? Realmente la integral de Riemann asume funciones no continuas, pero vamos a hacer el caso más sencillo. Eh, Vamos a intentar calcular el área de una función continua y positiva. Entonces vamos a tomar una partición regular de nuestro intervalo AB. No tiene por qué ser regular, ¿eh? Es importante, no tiene por qué ser regular, pero al tomarlo regular, pues el cálculo es más sencillo, pero no tiene por qué ser regular. Este vendría siendo el intervalo genérico. Ya sabemos que A siempre es el x sub 0, que esto es menor estricto que x1, menor que x2, y que xn es b. ¿Listo? Entonces voy a ir haciendo acá un esquemita de lo que vamos a ir formando. Supongamos que este es nuestro intervalo AB. Entonces, pues yo voy a ir haciendo más o menos lo que voy escribiendo al lado. Supongamos que vamos a tomar eh, una, una partición de AB. Entonces yo primero voy a poner una partición un poco burda, un poco gruesa, que sería esta. Listo, digamos que esto sería X, X0, X1, X2. Ah, bueno, la he tomado regular. Listo, hagamos el dibujito un poquito más bonito. Ya le he dicho que no tiene por qué ser regular, pero en el caso de que sea regular, el cálculo va a ser más sencillo. Y este sería X4. Y vamos a ver qué pasa cuando yo tomo más puntos. Y por qué es más o menos natural la definición que se va a dar de área.
Entonces aquí tengo el doble de subintervalos. Sí, tengo el doble de subintervalos. Bueno, entonces tomemos una partición, ya está. Vamos a tomar un número que vamos a llamar XY estrella, y XY estrella no va a ser más que un cualquiera en cada intervalo de estos. Tomemos un número XY estrella, lo vamos a denotar así, XY estrella, en ese subintervalo genérico XY-1, XY. Bien. Y formemos el producto. Formemos este producto. F de X y estrella por delta X. Lo puedo hacer delta XY si no la tomo regular, pero ya le he dicho que estoy haciendo el caso más sencillo. Entonces miremos qué es ese producto, qué tiene de especial. Mire, por ejemplo, me dice tome un cualquiera XY. Yo puedo tomar, por ejemplo, aquí la mitad, digamos que este sea X1 estrella. Aquí un poquito más a la izquierda, aquí más a la derecha y aquí otra vez a la mitad. Es un cualquiera. ¿Listo? Usualmente vamos a tomar el XY estrella como este mismo XY, porque en últimas no va a importar cuando yo pase al límite. Pero veamos qué pasa acá. Cuando yo formo este producto delta X, que en este intervalo pues sería delta X, sería esta longitud multiplicado por F en esta X1 estrella, pues cuando yo evalúo esto acá, vean este punto, así que esto me daría este pedazo. Con este X2 me da por acá, entonces me da esta cantidad así. Con este X3, F evaluado en ese X3 me da esto. Y con este X4 estrella me da esto. Quiero que note, por favor, que si llamamos R a lo que está acá adentro, digamos, el área de R está siendo aproximada, una aproximación pésima, pero es una primera aproximación de F evaluado en X1 estrella por delta X o delta X1 más F evaluado en X2 estrella por delta X más F evaluado en X3 estrella por delta X más F evaluado en X4 estrella por delta X, que ya lo voy a pasar a nuestro símbolo recién estrenado sumatoria. Va a ser con este. Entonces, en efecto, una pésima aproximación, pero una aproximación al fin y al cabo. Note por favor que en ese primer rectángulo, pues me sobra un pedazo por acá enorme que ni siquiera me interesa. Y aquí ignoré este. Aquí pues si uno mirara bien de cerquita también, me sobra, me sobra. Aquí me falta todo este pedazo y acá me sobra este otro. Acá me sobra esto y me falta esto. Pero es una primera aproximación. Veamos qué pasa cuando yo tomo la aproximación más fina. ¿Sí? La idea es que los dibujos se parecieran mucho para comparar un poco. Vamos a tomar siempre el del medio como para hacer el dibujo un poquito más bonito. Pero insisto, no tiene por qué ser el del medio, sino que antes por lo general uno va a tomar ese X1. Entonces, si yo lo hiciera con el del medio,
me daría esto. Y quiero que note que la cantidad que me sobró ahora es más pequeña que del paso anterior. La cantidad que me sobra es más pequeña. Y las cantidades que me están faltando, pues también son más pequeñas. Esta se parece mucho a esta, pero cuando usted suma definitivamente este pedazo con este pedazo, con este, sí da la impresión, por lo menos a la vista, que da más acá lo que no estaba considerando, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que el área de esa región R está siendo aproximada por una suma del mismo estilo, y para estrenar nuestra notación de sumatoria, pues yo voy a escribirlo así. F en X y estrella por delta X. Claro, aquí digamos que sería hasta 8, porque había tomado 8 puntos. Entonces, ¿la idea cuál es? Que entre más fina haga usted la partición, o sea, entre más puntos tome la partición, pues menos te va a sobrar y menos te va a faltar, ¿sí? Entonces, en la introducción yo había dicho que la integral era una suma continua, una suma infinita. Entonces, lo que vamos a hacer con la definición es tomar un límite y decir que eso es lo que entenderemos como el área bajo esa curva. En el límite, todos estos rectángulos que aquí se ven muy grandes, pues todos se van a deformar en líneas. Así que en últimas es como si usted estuviera sumando líneas, pero está sumando líneas de manera continua, ¿sí? Entonces, esto puede sonar un poco extraño, pero eso es lo que hace la integral. Ese paso al límite que está haciendo allá, está es recuperando un área por medio de una suma infinita de líneas, pero recordará que una línea no tiene grosor, ¿sí? No tiene área. Ese es el concepto importante que hay detrás de todo eso, ese paso al límite. Bien. Entonces, volvamos acá. Entonces, note que cuando yo lo veo en general, note que esta sumatoria, que es algo de este estilo, ¿sí? Es una aproximación para el área de esa región R, que el área bajo la curva. Entonces, digamos que esa es una motivación a la definición siguiente. Esa es la motivación de esta definición. Bajo la gráfica. Para todo x en y, donde y pues es este intervalo. ¿Listo?
Entonces, el área A, el área R bajo la gráfica de F sobre el intervalo I se define como el límite de esa suma que tenemos allá. ¿Sí? A este tipo de suma que aparece aquí, la vamos a llamar suma de Riemann. Bien. Y una observación que ya la hice, digamos, bueno, ya terminó la definición. Es usual tomar XY estrella como el mismo XY. ¿Listo? Se puede demostrar que eso es independiente porque uno lo que toma es el límite sobre todas las posibles particiones del intervalo AB. Pero en la práctica para el cálculo, por medio de esta definición, es útil escoger SXY. Bien, este límite de esta suma es lo que vamos a conocer más adelante como la integral definida, ¿sí?, de la función f en el intervalo AB, y vamos a cambiar otra con otra notación que posiblemente ya conocen. Pero esta definición pues está digamos, acotada pues una función continua, mientras que la integral de Riemann no tiene por qué ser la función ni siquiera continua, ni siquiera tiene que ser positiva. Sí, ella es un poco más general, aunque para nuestros efectos aquí en este curso, pues vamos a considerar casi siempre funciones continuas o por lo menos con una cantidad pequeña de discontinuidades, funciones atroz con poquitos cortes, si acaso. Bien, vamos a hacer un ejemplo de control. Yo lo llamo ejemplo de control porque lo que voy a hacer es usar esa definición para calcular un área que nosotros podemos calcular muy fácilmente, ¿sí?, con geometría básica. Nosotros podríamos calcularla por geometría básica, pero la idea es que si funciona allí, en ese caso particular, pues digamos que uno tiene la esperanza de que esa técnica, dada en esta definición, me sirva para calcular el área de una función más general o de una región más general. Entonces, un ejemplo de control, como para verificar que nuestra técnica sirve. Tomemos la función 2 menos x con x entre 0 y 1. ¿Sí? Un dibujito de esto sería algo como este estilo. Obviamente la función por fuera no me interesa, ¿no? Me interesa solamente en ese intervalito. Note que lo que yo quiero es encontrar esta área, pero por geometría básica, pues yo esa área la puedo aquí dividir. Entonces esto me daría 1, ¿sí? Porque este mide 1 aquí, cuadrado de área del lado 1, más un triangulito que tiene base 1, altura 1 y dividido entre 2. 1 más 1 medio nos da 3 medios. Es decir, ya sabemos de antemano cuánto es esa área. Entonces usemos nuestra definición para verificarlo.
Tomemos una partición regular con n subintervalos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, el delta x sería b menos a sobre n, o sea, 1 sobre n. El xy, que era la formulita que teníamos ahorita, que se les recuerdo era x0 más y por delta x. Ese xy, pues quedaría x sub 0, que en este caso es 0, más y por delta x, pero lo acabamos de encontrar, delta x es 1 sobre n. Así que puedo decir que el xy me da 1 sobre n. Bien. Entonces vamos a formar nuestra suma de Riemann y tomar el límite. El límite de esa suma de Riemann. Vamos a usar a xy estrella como el mismo xy. Bien. Entonces, esa área, ¿qué sería igual? Por definición, esto nos dio que es el límite de la sumatoria de igual 1 hasta n de f evaluado en ese xy por delta x. ¿Y esto qué sería? F evaluado en I sobre N, que es nuestro xy, y eso va multiplicado por el delta x que nos dio 1 sobre n. Cuidado, esto no tiene mucha cara de ser una i, pero es una i. ¿Sí? Cuando multiplicamos aquí, esto nos queda i sobre n. ¿Listo? Y yo le he dicho que voy a tomar el xy estrella como el mismo xy, que es i sobre n. Esta sumatoria va desde igual 1 hasta n. Entonces, ¿esto a qué es igual? Lo que debo hacer es reemplazar en la función. ¿Sí? Debo reemplazar en la función. F evaluado en I sobre N. Pues meto el I sobre N acá. Cambio la X por un I sobre N. Entonces nos queda 2 menos I sobre N. Y esto va a estar multiplicado por el delta X que nos dio 1 sobre N. ¿Sí? Y note que aquí yo puedo separar las sumas, ¿sí? Por las propiedades que ya aprendimos. Yo puedo separar estas sumas para que me quede así. Y aquí puedo sacar esta constante. Sí, porque la n no corre en la sumatoria. ¿Sí? Aquí el contador de la suma es la i, que por cierto, esto es una constante. Mire que no tiene i, que es el contador de mi suma. He sacado esto y vamos a utilizar las propiedades que vimos antes. Entonces, la sumatoria de una constante, pues nos da la constante multiplicada por n, que es este acá, menos 1 sobre n cuadrado, que es esta constante, por la sumatoria de los i, y la sumatoria de los i nos dio n por n más 1 sobre 2. Lo tenemos en el video. Aquí usando las propiedades 1, 2, 4 y la fórmula
Creo que la llamé fórmula A, ¿sí? Que era la de Gauss, ¿sí? No es que se llama así, pero así la relacionamos en el video. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es simplificar. Ya el problema se redujo a calcular este límite que es bastante sencillo. Podemos simplificar este con uno de estos. Nos queda el límite de esta constante menos. Y bueno, pues ustedes del cálculo del límite recordarán, por ejemplo, que si yo tengo el límite de dos polinomios del mismo grado y n se me va para infinito, entonces esto me da el cociente de los coeficientes principales. El coeficiente principal aquí es 1 y el coeficiente principal acá es 2. Así que finalmente esta cosa me quedó 2 menos 1 medio. Y esto me da 3 medios, tal cual como tenía que dar. Como ya lo sabemos de geometría básica. Para finalizar, vamos a hacer el ejemplo del cálculo de un área usando esta vía, pero ya un ejemplo en el cual no puedo utilizar geometría básica para hacer el cálculo, sino puedo ver esa región como la suma de un triangulito más un cuadrado, sí, la suma de áreas de figuras rectilíneas sencillas. ¿Sí? A pesar de que la función que voy a colocar es sencilla, calcular su área o también la longitud de esa curva no fue un ejercicio para nada fácil, ¿sí? Se tomaron bastantes siglos en poder resolver ese problema. Entonces determine el área bajo la gráfica de 4 menos x al cuadrado, que es una parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Entre menos 1 y 2. Si uno hace un dibujito de esto, pues le quedaría algo como este estilo. Supongamos que aquí está 4. Pongamos a 4 un poco más arriba. Sería algo como esto. Simétrico, por supuesto, más bonito de lo que me ha quedado a mí ahí. Se supone que estos dos puntos son el mismo, que sería pues 2 y menos 2, ¿no? Pero a mí no me interesa todo eso, sino que me interesa desde menos 1 hasta 2. Así que yo todo esto lo voy a ignorar. Entonces, el área que me piden calcular allí, pues sería este sector. ¿Listo? Entonces, una vez más, tomemos una partición regular. Calculemos el delta X. El delta X en este caso sería 2 menos 1 sobre n. Así que nuestro delta X es 3 sobre n. ¿Sí? El XY. El XY sería menos 1 más y veces 3 sobre n, que escrito un poquito más bonito, pues sería menos 1 más 3i sobre n. Y aquí comienzo a calcular el área. Entonces el área vendría siendo el límite en n
de la sumatoria de f evaluada en nuestro xy, que voy a volver a tomar a xy estrella como el mismo xy. Entonces sería f evaluada en esta cantidad multiplicado por el delta x. ¿Listo? Cuando evaluamos esto en la función, nos queda algo como esto. Debo evaluar menos 1 más 3 y sobre n en nuestra función. Pero la función hace 4 menos ese número. Así que esto acá adentro me quedaría 4 menos esta cantidad. ¿Listo? ¿Y esto qué sería? Vamos a hacer algebrita aquí. Entonces, esta suma elevada al cuadrado nos da el primero elevado al cuadrado, que es 1. Positivo. Acá tengo un menos. 4 menos ese 1 me queda 3. 2 veces el primero por el segundo me queda menos 6. ¿Sí? Que con este menos queda más 6 y sobre n. Más 9 y cuadrado sobre n, pero afuera tengo un menos. Entonces, perfecto. Entonces, ¿esto qué es? Allí, pues nos da sobre n cubo. Bien. Y yo puedo proceder como en el anterior, separando todas las sumas, sacando constantes, que ya no quiero escribir todo porque me gustaría terminarlo en esta parte. Pero entonces, voy a utilizar aquí para esta la propiedad de sumar una cantidad constante. Note que esto no tiene n. Entonces esto sería sumar 9 sobre n por n. Más, la constante aquí es 18 sobre n cuadrado. Multiplicado por la suma de los i. Y la suma de los i era n por n más 1 sobre 2. Menos 27 n cubo, que es la constante aquí, por la suma de los i cuadrados, que esto era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? Y podemos simplificar algunas cosas. Este con este con uno de estos, con esto, que para que me quede 9. Esto con esto y me quedaría 9 medios. 3 por 9, 27, 3 por 2, 6. ¿Listo? Y esta n cancela aquí para que me quede un n cuadrado. Así que el límite que tenemos que hacer es este. Aquí solamente sobrevivió 9. El coeficiente aquí quedó 9n más 9 cuando lo opero. Y abajo quedó una sola n. Acá nos quedó como constante 9 medios.
Abajo nos quedó un n cuadrado y yo voy a abrir este polinomio que en últimas todo lo que me importa es el coeficiente principal. ¿Sí? El coeficiente principal allí del numerador, y ese coeficiente principal de ese numerador pues va a ser 2 por 9, 18. Entonces, cuando yo opero esto, cuando distribuyo me queda 2n cuadrado, 2n más 1n, 3n más 1. ¿Sí? Ojo que estamos multiplicando aquí. Bien. Así que en últimas, ¿esto qué me da? Límite de una constante, la misma constante. Cociente de los coeficientes principales, 9. Aquí, el cociente de estos coeficientes principales me da 2, pero esto tiene una constante aquí. Puedo simplificar. Este con este me queda 9, así que este va a matar este, y finalmente esta cantidad me da 9. ¿9 qué? Pues 9 unidades cuadráticas, dependiendo de las unidades que estemos manejando en el problema. Yo no le puse unidades, pero si estuviera en centímetros, pues te quedaría 9 centímetros cuadrados o 9 metros cuadrados si tus unidades hubieran sido metros. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado esta introducción al concepto de integral, ¿sí? Integral de Riemann, que hicimos por medio de área. Próximamente vamos a utilizar ya el símbolo de integral definida para relacionarlo con ese límite de esa sumatoria que teníamos allí, el límite de esa sumatoria.